Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko, etortzeagatik gaur aurkezten dugu Donostiako udalaren eraso sexisten aurkako kanpaina berria, udako, udazkenako eta neguko jaietan garatuko dena, lelo argi batekin, festetan ere aske, indarkeria sexistarik ez. Urtero bezala jaiak ospatzeko, elkartzeko eta gozatzeko espazioak izatea nahi dugu, baino badakigu, oraindik ere emakume askok eta neska askok askatasuna mugatzen dieten egoerak bizitzen dituztela jai giroan. Horregatik ezinbestekoa da prebentzioan, sentsibilizazioan eta arreta lanean jarraitzea. Kanpaina honen helburua da mezu argi bat zabaltzea, izan ere Donostian ez dagoela lekurik indarkeria matxistarentzat, eta hori ez da erakundeen ardura bakarrik, herritar guztien konpromisoa behar dugu, jaigune seguruak, errespetuzkoak eta berdintzaleak izateko. Aurtengo kanpainaren berritasun nagusia da informazio eta arreta puntuen presentzia indartu egingo dugula. Azken urteotan tresna horiek erreferentziazko baliabide bilakatu dira, eta uste dugu bide horretan sakontzen jarraitu behar dugula. Horregatik aurten kanpaina hiriko auzo gehiagotara eta auzo gehiagoetako festetara zabalduko dugu. Badakigu, auzo jaiak txikiagoak direla tamainan, baina hain zuzen ere horregatik da garrantzitsua bertan ere egotea, herritarrengana hurbiltzea eta prebentzio zein arreta baliabideak auzoetan ere hurbiltzea. Decía, por tanto, que hoy presentamos una nueva edición de la campaña municipal contra las agresiones sexistas en contexto festivo, una campaña que desarrollamos bajo el lema "Por unas fiestas libres, no a la violencia sexista". Con la llegada del verano, pues comienzan también muchas de las fiestas y celebraciones que tienen lugar en la ciudad. Y las fiestas son evidentemente espacios para disfrutar, para encontrarnos y para compartir y vivir la ciudad. Precisamente por eso lo que queremos es que todas las personas podamos hacerlo con libertad, con tranquilidad y con seguridad. Por eso volvemos a poner en marcha esta campaña que tiene un doble objetivo. Por un lado, prevenir las agresiones sexistas y sensibilizar, por otro, a la ciudadanía y, cómo no, ofrecer información, apoyo y acompañamiento a aquellas personas que hayan podido sufrir una agresión. La principal novedad de este año con respecto a ediciones anteriores es que la campaña tendrá lugar en más lugares en la ciudad. Los puntos de información y atención se han consolidado como una herramienta útil y de referencia y hemos creído importante seguir reforzándolos. Por eso este año estará presente nuestro Punto Morea, no solo en las grandes citas festivas de la ciudad, sino también en un mayor número de las fiestas de barrios. Tenéis el listado completo de los horarios y las fiestas en las que vamos a estar, pero en total la campaña pasa a estar presente de 8 celebraciones en las que estábamos hasta ahora a 17 fiestas y eventos festivos, incorporando 9 nuevas citas, la mayoría de ellas, como decía, vinculadas a los barrios a lo largo de todo el año. Los puntos de información y atención ofrecerán orientación, sensibilización y atención especializada, porque queremos que cualquier persona que necesite de ayuda, asesoramiento o acompañamiento, pues sepa a qué lugar tiene que acudir. Las experiencias que hemos desarrollado en distintos barrios durante estos meses, antes de este arranque oficial, han tenido una acogida muy positiva y esto pues, nos anima a seguir avanzando en esta línea de trabajo. Informazio eta arreta puntu horiek ez dira soilik eraso baten aurrean laguntza emateko guneak, prebentziorako, sentsibilizaziorako eta informazioa emateko espazioak ere badirelako. Herritarrek bertan aurkitu ahal izango dituzte orientazioa, baliabideei buruzko informazioa eta behar izanez gero arreta espezializatua. Kanpainak beste lan ildo batzuk ere izango ditu, ohiko buzoneo informatiboa egingo dugu hiriko etxe guztietan, orain hilabete amaieran, eta materialak, eta eskuragarri egongo diren materialak 4 hizkuntzatan banatuko dira.
Helburua da jaiguneetan segurtasuna eta zaintza sustatzea, baina baita ikuspegi zabalago bat lantzea ere, LGTBIQ+ fobiari, arrazakeriari, gaitasun aniztasunari lotutako diskriminazioei eta bestelako bazterkeria egoerei ere arreta eskainiz. Decía, por tanto, que el Ayuntamiento ha desarrollado esta campaña en coordinación con diferentes agentes implicados en la coordinación y en la gestión de fiestas, entre ellos Donostia Festa, Yasaldi, Guardia Municipal y las comisiones festivas, las Jai Batzordeak de los diferentes barrios, con el objetivo de seguir construyendo espacios festivos seguros, igualitarios y libres de violencia sexista. Y me gustaría también destacar la colaboración con Farapi, con quien desarrollaremos un proceso de formación y reflexión compartida con profesionales de la hostelería. Lo haremos además con una mirada amplia, abordando también situaciones relacionadas con la LGTBIQ+ fobia, el racismo, la discriminación por diversidad funcional y otras formas de violencia y de exclusión. Y ya para terminar, sí me gustaría lanzar un mensaje que creo que es clave, y es que la prevención de las violencias machistas es una responsabilidad colectiva. Las instituciones tenemos una responsabilidad evidente, como no, pero necesitamos la implicación de toda la ciudadanía. Necesitamos que nadie mire hacia otro lado, que no normalicemos determinadas conductas y que sigamos construyendo una cultura basada en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad. Bueno, pues esto sería todo. Ez dakit galderarik duzuen. Sobre la presencia en barrios, nos ha dicho que tenemos un listado, pero por tener grabado de su voz, ¿nos puede decir algún ejemplo de fiestas que durante estos próximos meses van a contar con este puesto? Eskerrik asko. Sí, como decía, este año pasamos de tener nuestro punto Morea, nuestro punto de atención y de prevención, de 8 celebraciones como estábamos hasta ahora, a 17 fiestas. Incorporamos 9 nuevas citas, entre ellas pues las fiestas de San Juan en el Antiguo, las Intxaur-Jaiak, los Cármenes, que estábamos en Lo Viejo, pero ahora también estaremos en Añorga, o las fiestas de San Marcial en Alza. Bueno, va. Es que, bye. Respecto a otras ediciones, bueno, imagino que se hace, si hay un recuento o algo a final de verano, pero bueno, otras ediciones y otras fiestas, bueno, se han ampliado los puntos para también sensibilizar más, pero también porque no sé si hay más agresiones o no, aumento o no, por las dos cosas, bueno, y cómo han ido otras ediciones y cómo está funcionando. Bueno, según los informes que tenemos en el Ayuntamiento, el número de agresiones del año anterior comparado con anteriores se mantiene en realidad bastante estable, pero sí que es cierto que ya desde hace algunos años veníamos haciendo un trabajo con las Jai Batzordeas de los diferentes barrios que estaban demandando no solo esa formación a las personas que están bueno, pues en las diferentes txotnas en los barrios, sino que hubiera también un punto de atención como tenemos en las fiestas más importantes, que son las de toda la ciudad. Y por eso, bueno, pues atendiendo a esa demanda, hemos hecho esa apuesta y hemos decidido extender ese punto Morea a las diferentes fiestas de los barrios. Eraso sexistak direla eta nola dagoen gaur egun egoera. Puntu hauek egongo dira bakarrik zentroan edo auzoetan ere bai. Eskerrik asko. Bai. Bueno, udaletik detektatu deguna eraso sexisten inguruan edo behintzat salatu diren eraso sexisten inguruan da datuek islatzen dute aurreko urtearekin alderatuta gutxi gora bera datu berdintsuak direla. Baina egia da, bueno, lanketa bat egin izain ohi dugula jai batzordeekin,
auzoetan dauden jai batzorde desberdinekin, eta haiek transmititu ziguten haien nahia formakuntzaz harago arreta puntua ere auzoko jaietan egoteko. Eta hori dela eta erabakia hartu dugu, erdialdean ez ezik, bulebarrean dagoen puntu more horretan ez ezik, eta jazaldian, eta geunden puntu goietan ez ezik, Donostiako beste auzoetara aurreta puntua zabaltzera jaiak gertatu ahala. Bai? Eskerrik asko. Gero, aste nagusia hasi baino lehen jarraituko dugu honekin. Eskerrik asko.